astrología tradicional y particularmente tuya con respecto a cuándo empieza, y también no solo cuándo empieza, sino qué implicaría esta nueva era. Bueno, yo no, bueno, en primer lugar, la astrología mundial es, por decirlo así, el doctorando de un astrólogo, que es el punto más elevado que puede alcanzar un astrólogo en su proceso de maestría. Yo creo que hay muchos astrólogos metidos a hacer astrología mundial, pues que no reúnen los requisitos para hacerlo de forma idónea. Yo me reconozco en mis limitaciones a la hora de poder hablar de astrología mundial. Mi nivel todavía no ha alcanzado en su desarrollo, en su manejo, al nivel de poder trabajar astrología mundial como lo hacían mis antepasados, ¿no? Eso es una cosa pues, que en general verás pues, vídeos en donde hablo de astrología de las interrogaciones, en donde hablo de astrología natal, en donde hablo de astrología de las predicciones, es decir, astrología predictiva, pero la astrología mundial es muy raro. Y de hecho, cuando yo hablo de astrología mundial, hablo más en términos en los cuales puedo manejar otras categorías que no son exactamente las categorías sólidas, que yo entiendo que están fundamentadas de la mejor manera en la tradición, porque me falta el conocimiento o el manejo. He leído, pero me vengo a referir que el manejo práctico pues es muy importante. Y en ese sentido, pues no me siento capacitado. Si me preguntas si he hecho predicción de acontecimientos mundiales o relacionados pues, con países, pues sí. Y los he hecho muchas veces pues, en colaboración con otros astrólogos que me lo han requerido. En cuanto al nivel de precisión en los aciertos, yo creo que es muy bueno en general. Y además, para ver de las bondades del manejo de la astrología mundial, pues basta con ver algunos vídeos de alguno de mis colegas, ¿de acuerdo? Pues que sí se lanzan, ¿no? A hacer ese tipo de astrología, con mucho respeto por mi parte, hacia su tarea. Gente que es muy buena, de los mejores, no sé, como Rafa Gil, como Pablo Janiszewski, ¿de acuerdo? Como Antonio Luis, como Pepa Sanchís, son grandes astrólogos que hacen astrología mundial. Respecto del tema de la tan cacareada, la llamada de manera enfática nueva era de Acuario, pues bueno, pues hay que entender lo que son las eras astrológicas. Las eras astrológicas pues, se corresponden con la precesión de los equinoccios. La precesión de los equinoccios está relacionada, de acuerdo, con el retroceso del punto vernal a lo largo de las eras, que es retrógrado, es decir, se mueve en la dirección contraria al movimiento del Sol a lo largo de los años, en la secuencia que va de Aries a Libra, ¿de acuerdo? Con el punto bajo, o sea, el punto sur, que es Capricornio, y el punto norte, que es Cáncer, ¿no? Entonces, si nosotros nos fijamos en eso, y teniendo en cuenta, por ejemplo, que hay una corriente tradicional que utiliza astrología sideral, que por lo tanto el punto vernal está dibujado según al menos 24, 25, 26 yanamsas diferentes, pues no hay ninguna yanamsa que coloque el punto vernal pues, más allá del grado 24, de Piscis. Es decir, nos hallamos a 7 grados de retroceso del punto vernal hasta la entrada del punto vernal en los primeros grados de Acuario. Acuario sideral, hay que diferenciar. Acuario sideral, según los signos como los consideran los astrólogos que practican la horoscopía sideralista. 7 grados a razón de 72 años por grado, porque avanza el punto vernal a razón de 72, a razón de 1 grado cada 72 años, pues deberíamos multiplicar 7, ¿de acuerdo? Perdón, 6, sí, 6, 7, es que hay muchos yanamsas, muchos grados diferentes, claro, por 72,
Entonces, si multiplicamos 7 por 70, pues son 7 por 7, 49, 490 años hasta la entrada en la era de Acuario. Falta todavía pues muchísimo. Faltan varias generaciones. En términos astronómicos, pues es un parpadeo, porque hemos atravesado en los últimos 2400 años, de acuerdo, pues los últimos 2000, pues prácticamente todo el signo de Piscis, ¿no? Desde cero de Aries, ¿no? Entonces, ¿qué pienso acerca de la llegada de...? Pienso que en estos momentos, según los cronocratores, es decir, según la técnica de los cronocratores, pues hemos tenido una gran conjunción de Júpiter y Saturno. La conjunción de Júpiter y Saturno se produce aproximadamente cada 20 años y a lo largo de unos aproximadamente 200 a 240 años se produce un elemento. Entonces, a pesar de que hubo una conjunción de los grandes cronocratores en Libra, a principios de la década de los 80, en el año 1981, las últimas 12 grandes conjunciones han dado en Tierra, y las siguientes pues, van a empezar a darse en aire a lo largo de los próximos 200-240 años. Entonces eso sí tiene un impacto muy poderoso y sí se produjo pues, muy recientemente. De hecho, con el solsticio de invierno del año pasado se produjo la conjunción de Júpiter, la conjunción de Júpiter y Saturno en el primer grado de Acuario. Entonces, si quisiéramos apuntar a una cierta era de Acuario, entendiendo que concretamente este ciclo de los grandes de conjunciones de los grandes cronocratores se ha producido en el signo de Acuario al inicio, ¿de acuerdo? Si hubiéramos de ver o de trazar lo que es la singladura de la era de esta época, que no es una era, es una época, que se corresponde con los 240 años siguientes, sí podríamos hablar de ciertos por decirlo así, de ciertas dominantes en cuanto a los cambios que se pueden producir. Muchos de ellos pues son muy evidentes. O sea, por ejemplo, la sublimación en los vínculos. El hecho de que estamos pasando de una civilización pues básicamente sensorial y centrada en lo material a una civilización pues, que está tratando de sublimar todo lo que ha producido pues, este último ciclo de 240 años en Tierra, como sabemos, pues están centrados en la revolución industrial y por lo tanto en la cosificación o con la objetivación de lo que son los recursos naturales y el aprendizaje de la construcción de artilugios o de instrumentos, ¿vale?, industriales y tecnológicos, pues centrados en lo material. Y lo que nosotros estamos observando en este paso es claramente pues, una virtualización, o mejor dicho, una desustanciación o un proceso de desmaterialización de los vínculos. Y por lo tanto, pues estamos entrando en una época en la cual pues, la información pues, va a ser muy importante y lo estamos observando, ¿no? De la manera en que tienen los seres humanos de relacionarse. Ya no tanto a través de lo material o de las relaciones económicas, centradas en la producción y en la masificación, sino una forma de masificación diferente, más relacionada con los intercambios de información, los intercambios en la nube, la construcción de lo que llamamos la nososfera, ¿no? O sea, la esfera que por encima de la biosfera, que es una esfera, es la esfera del conocer, ¿no? La esfera del conocer, la esfera del conocimiento. Bien. Bueno, con respecto a la astrología predictiva, a la parte predictiva de la astrología, y dado que la astrología tradicional tiene esta cuestión con la rigurosidad o este intento de ser lo más rigurosa posible, cuando nos acercamos a lo predictivo, nos damos cuenta de que hay muchas herramientas predictivas. Están las progresiones,
las direcciones, los tránsitos, las profecciones. ¿Cómo hace un astrólogo la revolución solar? Que, bueno, es una progresión, ¿no? Perdón, un tránsito, ¿no? ¿Cómo hace el astrólogo para conjugar todas esas fuentes de información tan diversas, donde por ejemplo una persona para un año tiene un señor del año por la profección, y después tiene otro señor de año que es el regente del ascendente de su revolución solar, y todo ese cúmulo de información, cómo se prioriza o cómo se jerarquiza? Sí, bueno, lo primero que hay que tener en cuenta, existe un protocolo. Tenemos un protocolo muy antiguo. Todas las técnicas predictivas tienen su nicho dentro de la estructura de lo que es la construcción de un tema radical, ¿no? Cuando nosotros estamos viendo una carta, estamos viendo que esa carta aparece como un programa, aparece como un condicionamiento que va a estar activo a lo largo de la vida del individuo. Entonces, cada uno de los niveles a través de los cuales se manifiestan esos ciclos, pues responde a una técnica concreta, aunque hay varias técnicas que de alguna forma pueden interferir las unas con las otras, ¿no? Entonces, básicamente, se trata de conocer en cada momento, pues, y respecto a los diferentes periodos en el proceso de desarrollo de ese condicionamiento que representa la carta natal, pues cuáles son los diferentes señores del tiempo. Entonces, pues por decirlo, por mostrarlo de una manera sucinta, lo primero que tendríamos a partir de la carta radical sería el señor del orbe. El señor del orbe pues se corresponde con el planeta, ¿de acuerdo? Pues que era el regente de la hora del día en que la persona nació. El señor del orbe se rige para un periodo que es prácticamente el periodo entero de la vida de la persona, y por lo tanto, pues ese planeta, pues, lo que en términos más modernos podríamos llamar una especie de señor de la genitura, el señor de la carta, que es un planeta que tiene mucha fuerza directriz, es decir, que tiene mucho poder en el ámbito de la persona, sería el primer elemento a tener en cuenta, ¿no? Y ver pues cómo ese planeta, en los diferentes niveles de lectura que vamos a ir haciendo de la carta paulatinamente en la predicción, ¿vale? Pues se encuentra durante el periodo, en todas las técnicas que empleemos posteriormente. Luego nosotros pues utilizamos las edades del hombre de Ptolomeo. Las edades del hombre de Ptolomeo son idénticas para todas las personas, siguen el orden caldeo inverso, es decir, la persona nace en el periodo de la luna, luego paulatinamente pasa el periodo de Mercurio, luego el de Venus, luego el del Sol, luego el de Marte, luego el de Júpiter y luego el de Saturno. Está pautado por los años menores de los planetas, salvo en el caso de la Luna y Mercurio, y determina pues, las diferentes fases en la vida de una persona independientemente de qué persona hablemos, ¿no? Se corresponde pues, con la fase de la infancia, que son los 4 primeros años, luego la fase de la niñez, que son los 10 siguientes. La fase de la infancia está representada por la luna, es un periodo en el cual el individuo, de acuerdo, todavía está dependiente de la madre. De acuerdo, la siguiente fase es la niñez, una etapa de aprendizaje. Luego la siguiente se correspondería con lo que modernamente se denomina la adolescencia, la etapa de Venus, que son los 8 años siguientes. Y luego ya entramos en la fase juvenil del hombre, es decir, la fase del hombre, de acuerdo, en su estado de plenitud física, que se corresponde con la edad del Sol, que son 20 años, 19 años en concreto. Y luego después de eso, pues entramos en la fase de madurez, de la virilidad, lo que llamaban los griegos la acmé, que es la entrada en el periodo de Marte, ¿de acuerdo? Y luego el periodo de Júpiter, que son otros 12 años, y finalmente el periodo de Saturno, que es el más largo. En realidad, sumándolos todos juntos, tomando también en cuenta los 2 nodos, pues son 75 años, lo que suman todos esos periodos. Entonces nosotros vamos examinando a lo largo, vamos examinando esos lapsos de tiempo. Por ejemplo, los 4 primeros años de vida, que son de la Luna, miramos, observamos, delineamos la Luna en la carta. Las condiciones de la Luna y lo que representa la Luna como significado de su relación con los otros planetas nos informa acerca de la etapa de preniñez, es decir, la etapa de la infancia.
Y luego hacemos lo propio con Mercurio y luego hacemos lo propio con Venus, para saber en qué condiciones pasó esta persona, pues su infancia, su adolescencia, el Sol, las condiciones del Sol, las condiciones de Marte, que en cada carta son diferentes y representan cosas distintas. Y ahí pues trazamos una singladura de cada esas etapas que son idénticas en la vida de todas las personas, que están pautadas en un marco de acuerdo muy ceñido, muy estricto. Luego, lo siguiente, pues es encontrar cuál es el planeta señor dador de vida, que es el Jaila, ¿de acuerdo? Que es el planeta que aporta vitalidad al individuo. Planeta que normalmente es uno de los 5 puntos elegíacos: Sol, la Luna, parte de la fortuna, ascendente y sigigia prenatal. Y sobre eso delineamos eso, establecemos pues cuál es el planeta que rige, que gobierna la vida de la persona, y luego el planeta, ¿de acuerdo?, que marca el lapso de tiempo que tiene de vida útil la persona pues en esta su encarnación, y determinamos ese lapso de vida útil. Entonces, eso nos da un periodo de vida para la persona. Luego, con posterioridad, valoramos los tres regentes de triplicidad, de acuerdo del Sol o de la Luna, sea carta diurna o sea carta nocturna, para establecer cómo estos periodos de tiempo se segmentan. Básicamente en dos. Uno para el regente de triplicidad de día y otro para el regente de triplicidad de noche. Entonces, también trazamos esa singladura y sacamos un informe en profundidad, o tratamos de comprender en profundidad cómo se encuentran esos planetas y lo que gobiernan en la vida de la persona. Luego, con posterioridad, pues tomamos los términos y hacemos la dirección. Hacemos una dirección primaria, la dirección del ascendente es la que se suele utilizar habitualmente, y eso marca los periodos en función de los términos que van pasando por dirección primaria sobre el ascendente, que marcan los planetas que rigen los diferentes periodos de la persona. Eso ya está centrado concretamente a partir del grado del ascendente en el signo que tenga la persona en el horizonte, ¿vale? Y luego vamos viendo pues todos los planetas que van contactando. Entonces tenemos un planeta que es el divisor, es decir, el que parte el periodo, es decir, el que tiene el gobierno sobre un periodo en concreto, y luego los planetas que van generando acontecimientos sobre ese telón de fondo. Como puedes ver, son periodos muy amplios, o bastante más amplios que los periodos centrados en un año. Una vez que hemos trazado todo esto, también podemos emplear las firdarias. Lo que pasa es que las firdarias, en cierta medida, pues interfieren con lo que es la técnica del divisorio participante, o se refieren básicamente a lo mismo. Y también podemos hacer una técnica que se practica, que no interfiere, pero que tiene otra nomenclatura, que es muy antigua, procede de los tiempos de Beatrice Valens, de Doroteo, que es la técnica del relevo zodiacal, en donde pues, se dirigen parte de la fortuna y parte de la fortuna, básicamente. Y luego espíritu sobre parte de la fortuna. O sea, es otra técnica predictiva que debe ser aplicada pues, en el orden que lo estoy explicando yo, o al menos así era como decía que había que hacerlo Abu Mazar y Bonatti. Y luego, una vez que tenemos hecha esa técnica, entramos en la técnica de las profesiones, que es una técnica bastante conocida ahora, que ha estado prácticamente olvidada durante mucho tiempo, que nos marca el Señor del Año. Entonces, cada una de esas técnicas nos está indicando un planeta que rige un periodo distinto, relativo a en un sentido determinado de la vida de la persona. En un sentido determinado de la vida de la persona. Finalmente, cuando nosotros hemos trazado hemos hecho ese informe, ya vemos en qué momentos de la vida están los puntos críticos, y también hemos delimitado los acontecimientos. Es entonces, bueno, todo eso sobre la base de la carta natal, obviamente. Y es en ese momento cuando nosotros levantamos una revolución solar. Y sobre la revolución solar, pues que trazamos pues, la singladura en cuanto a acontecimientos, pues en lo relativo al periodo que hay entre el momento en el que retorna al Sol, o el momento en el que retorna al Sol, y el momento en el que volverá a retornar en la época en la que la persona viene a consultarnos.
Que esas son básicamente las principales herramientas predictivas que yo suelo usar. No son las únicas que existen, pero son las más centradas en lo que es el núcleo de la tradición.